Los discos de vinilo tienen una demanda cada vez mayor entre los coleccionistas y DJs. Para abastecer a este mercado, algunas discográficas están editando más música en vinilo. Es un proceso de fabricación que se interpreta de forma bien orquestada. Para empezar la sintonía, lo primero es hacer el disco maestro o máster. Este disco está hecho de aluminio y será el núcleo del máster. Al principio, la superficie tiene una textura granulosa, pero se lija y se pule para dejarla lisa. Se colocan los discos de aluminio sobre una cinta transportadora y se llevan hacia un aparato que les aplicará una capa de laca. El disco entra en la cortina de pintura. Una laca de nitrocelulosa cae de una abertura fina y larga, formando un velo o cortina. El disco pasa por la cortina y recibe la capa de laca. Unos rodillos con rasquetas eliminan el sobrante. Esa laca se reutilizará. La laca empieza a secarse inmediatamente. Los disolventes se evaporan y la capa se endurece, formando un acabado similar al del esmalte de uñas. En esta zona de inspección, los operarios examinan todos los discos lacados en busca de golpes, polvo o agujeros. No se toleran ni la más mínima imperfección. Por eso el índice de rechazo es alto, sobre el 50%. Los discos rechazados se reciclan. Los másters buenos se cantean con un borde de plástico. Eso impedirá que se rocen cuando se apilen y se dañe el acabado. A continuación, se coloca el disco sobre una perforadora hidráulica que hace un agujero en el centro. Después se coloca sobre un mandril. Un brazo robótico desliza un anillo de plástico por el mandril, depositándolo alrededor del agujero central del disco. Al igual que el borde de plástico, el anillo también sirve para separar los discos. Los másters ya están preparados para viajar al estudio. El disco lacado está a punto de ser grabado. El ingeniero lo coloca en la máquina de grabación llamada torno. Retira la protección del borde. Y coloca un tubo de vacío en el centro que succiona la parte inferior del disco y lo sujeta. El ingeniero mueve la cortadora y un microscopio sobre el disco. Baja la cortadora sobre el borde exterior del disco y hace un corte de prueba. Coloca un microscopio justo sobre la ranura de prueba y la observa. Realiza ajustes en el corte y ya está listo para grabar. El torno corta el surco de entrada y comienza la música. La cortadora con punta de zafiro graba el sonido en el disco. De principio a fin, la grabación será un surco continuo. Un ordenador controla el corte y ajusta el espacio entre los surcos si es necesario. Una pequeña aspiradora se lleva los residuos a medida que la cortadora hace los surcos. Algunas personas creen que el vinilo produce un sonido más cálido y tiene más profundidad que las grabaciones digitales. Crear un disco analógico puede ser un reto. Para producir los bajos, la cortadora tiene que hacer surcos grandes y amplios que ocupan mucho espacio. Y aunque los surcos pueden tocarse, no pueden cruzarse. Al final de la grabación, la cortadora se levanta y el disco maestro ya está listo para la inspección. Si es aceptable, el ingeniero coloca una plataforma estabilizadora sobre él y graba un número de serie único sobre el lacado. Pronto, este disco maestro dejará huella. El disco maestro ya está grabado, pero la superficie lacada es demasiado delicada para usarlo. Se ha hecho únicamente para servir de molde.
Literalmente, tendrá que ser presionado para hacer versiones más duras de los surcos grabados. Y eso permitirá a los fabricantes hacer muchas copias a partir de uno solo. En el siguiente paso, se lava el disco lacado con agua y jabón. Se rocía con cloruro de estaño y plata líquida. El cloruro es un sensibilizador que ayuda a que la plata se adhiera a la laca. Se eliminan con agua los pequeños trozos de plata que no se pegan. En segundos, un lado de la laca se ha convertido en un imponente disco de plata con los surcos intactos. Se añade un metal más apagado al lado plateado para endurecer el disco. Se sujeta a un mandril en la cara inferior de la tapa de un tanque. El disco gira. Se enjuaga una vez más. El agua que está en el tanque es verde porque estas pepitas de níquel se disuelven en ella. Se baja la tapa y se sumerge el disco que sigue girando en la solución. Una carga eléctrica fusiona el níquel y la plata. Y el níquel se deposita en los surcos. Ahora se retira del tanque y se separa la capa de metal del disco lacado original. Este disco de metal es un estampador que se usará para hacer discos de vinilo. Y el disco lacado se desecha. Se localiza el centro exacto del estampador. Un operario lo coloca bajo el microscopio, que es parte de un punzón de centrado óptico. Mientras el disco estampador gira, se alinean los surcos con una guía en el visor. Cuando encuentra el centro, hace un orificio. El disco estampador se coloca en otra máquina para retocarlo. El disco gira y una rueda cortadora retoca el borde, dejando el disco estampador con un diámetro de 32 centímetros. Después se preparan las etiquetas. Un punzón perfora el centro del taco y hace los orificios. A continuación se colocan las etiquetas en una mini prensa y se suben a otra cortadora que las redondea. Se vierten unas bolitas de cloruro de polivinilo negro en una tolva. Las bolitas caen en una extrusora que las convierte en unas almohadillas de goma caliente llamadas galletas. Unos elevadores encima y debajo empujan las etiquetas hacia cada cara de la galleta. Unos dispositivos de succión la sujetan mientras un carril mueve la galleta hacia adelante. Después deja caer la galleta y las etiquetas en la prensa. Dos estampadores montados en la prensa aplican 100 toneladas de presión. Funden la galleta y la convierten en un disco. Un ciclo rápido de enfriamiento lo endurece y une las etiquetas al vinilo. Un carril los lleva hasta la mesa de retoque. La mesa gira el disco contra una cuchilla que elimina los bordes desiguales. Después, la mesa lleva el disco retocado a la pila de los terminados. Y el proceso comienza de nuevo. Es una producción musical perfectamente coreografiada. Cuando un disco sale de la prensa, otro ocupa su lugar. El prensado y retoque de un disco de vinilo se realiza en tan solo 28 segundos. Pero proporcionará horas de música a los entusiastas que se niegan a rendirse a la revolución digital y que siguen creyendo que el vinilo es lo mejor.